Gustavo, vamos a saludar directamente con nuestro primer invitado que estaba, pero lo cambiamos, ahora es el segundo invitado, el ingeniero Ronnie Aliaga Santos, candidato asambleísta por Guayas, Distrito 2. ¿Cómo está, Ronnie? Gusto tenerlo aquí en el programa Los Especialistas. Tenemos muteado el audio. Si lo ponemos, le ponemos Ahí. ahí está. Muy buenos días, Jaime. Un gusto saludarlo. Gustavo, buenos días también. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que Buenos están días. conectados en este trabajo. Gustavo, usted va a empezar el diálogo con Ronnie. Muy bien, gracias Jaime. Ronnie, usted como candidato a la Asamblea va por el Distrito 2, UNE, Centro Democrático. Ha escuchado al representante de la Federación Médica hace pocos minutos que hablaba de convencer a este gobierno de que los tomen en serio como médicos. Pero la situación de la salud en el país, no solamente por el tema laboral, es caótica. Y la Asamblea actual ha cometido tantos y más errores que este mismo gobierno para provocar todo lo que está pasando en este país y en el sistema de salud mucho más. Hay casos de corrupción, hay casos de reparto de hospitales, hay casos inverosímiles que no se puede creer que tanta inversión estatal en tanto tiempo haya estado botada en un galpón donde se puede ver desde computadoras hasta la última tecnología médica que se está empolvando ahí por años. Y la Asamblea, en lo particular, aprueba leyes como la humanitaria para dar paso a todo este tipo de corrupciones y que el pueblo no lo ve. Usted, como futuro asambleísta, en esta situación específica de la salud, porque vamos a tener todavía por un tiempo más el tema de la pandemia y otras afecciones de salud, ¿qué cree prioritario proponer o cambiar o fiscalizar para ir mejorando esta situación? Gracias, Gustavo. Bueno, no es solamente de qué vamos a hacer a futuro, es lo que ya hemos venido haciendo, ¿no? Por mi parte, hemos estado en la fiscalización de tanto del Ministerio de Salud Pública como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el personal que está en este momento en jerárquico superior. ¿Quiénes son las personas? Porque recordemos, si usted no tiene un personal capacitado dirigiendo hospitales, centros de salud, obviamente no va a poder enfrentar una situación de crisis. Para algo se prepara profesionalmente. Y hasta donde tenemos conocimiento y hemos sido testigos todos los ecuatorianos, los puestos han sido brindados gracias al tongo y el reparto, más no por las capacidades profesionales de ciertos personajes. No son todos, evidentemente, no respetando a cada uno de los profesionales de la salud, pero se está realizando esa investigación. De igual manera, la fiscalización en el tema de la compra de insumos médicos, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mire, en el sistema de salud pública ecuatoriano lo han desbaratado, lo han destruido por la mala tendencia que ahora se ha generado de la corrupción institucionalizada fomentada por el régimen de Moreno. Así que es importante la fiscalización porque tenemos que cuidar los recursos públicos. Muchas personas, y lo digo como guayaquileño todavía con el corazón desgarrado de las tristes imágenes que pudimos ver durante la pandemia, que fallecían nuestros hermanos guayaquileños en las calles sin recibir atención médica y muchos fallecían afuera de los hospitales porque no los podían atender. Primero porque los profesionales de la salud, nuestra primera línea de defensa, no tenían los equipos de protección personal necesarios, no habían los insumos en los hospitales. Entonces se generaba esta problemática que no había la atención adecuada para las personas que estaban en ese momento contagiadas y estaban graves, además de que colapsó el sistema de salud. Entonces, muchas vidas se pudieron haber salvado si esos recursos, si los implementos de protección para los médicos hubiesen existido en ese momento. Lamentablemente hemos visto cómo un ex legislador fue sentenciado a 4 años 2 meses por un caso de corrupción vinculado a la construcción del hospital de Pedernales, que al final del día la corrupción va a los bolsillos del señor, ¿verdad? Los dineros, los recursos del erario nacional van a los bolsillos del señor, pero el que sufre y el que está jodido es el pueblo ecuatoriano, que se le impidió la contratación, la construcción de un hospital en Pedernales. Entonces es necesaria la fiscalización. Sabemos que es un régimen que no está gobernando para las grandes mayorías y poco y nada
le interesa dar servicios de calidad y de calidez. Poco nada le interesa. Eso lo vamos a ver también ya en los próximos días cuando presenten la proforma del presupuesto general del Estado. Hasta donde tenemos entendido va a haber una reducción drástica del presupuesto general del Estado. No han cumplido el del año anterior ni del año anterior a este. ¿Qué les hace pensar que van a cumplir el siguiente? Entonces es complicada la situación debido al desgobierno, debido a las malas autoridades, pero para eso está la primera función del Estado, y yo pienso que en este momento es imperativo hacer una fiscalización muy objetiva, ojo, sin polarizaciones, sin sesgos políticos, no, aquí pensando en el gran beneficiario que debería ser el pueblo ecuatoriano. Pero hay un hecho que no se puede borrar. El actual presidente del directorio del Seguro Social, por ejemplo, el señor Jorge Water, ex ministro del gobierno del expresidente Rafael Correa, hoy en día denuncia que muchos de los instrumentos votados en ese galpón vienen desde hace 10 años atrás. O sea, es un tema que no es solamente de este gobierno. En este gobierno se evidencia, pero viene desde más atrás. Mire, el tema de la fiscalización tiene que ser integral. Aquí yo le estoy hablando desde el momento que estamos viviendo. Aquí ya es conocido, ya es cantado esa excusa de que es culpa del gobierno anterior. Aquí tenemos que resolver lo realmente importante. Si supuestamente estos problemas venían del gobierno anterior, ¿qué hizo el señor Granda para resolver ese problema? Cada funcionario asume su responsabilidad, ¿no le parece? Entonces no pueden venir luego de casi 4 años de gobierno, a decir que es culpa del gobierno anterior, porque han sido olímpicos para sacarse la vuelta de eludir las responsabilidades. Vamos a ver, y en los próximos días, una vez que esté consolidada la información, qué respuestas nos van a dar los principales directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre todos estos casos de corrupción. Seguimos vigilantes, seguimos atentos, y como ya se lo mencioné, mi estimado Gustavo, nosotros estamos fiscalizando, pero para el bien del pueblo ecuatoriano, para que los recursos que deberían ir para el servicio, para el beneficio, para respaldar los derechos de los ecuatorianos, se respeten. Aquí no podemos permitir que olímpicamente vengan y echen la culpa al anterior. Ellos asumen una responsabilidad al momento de dirigir una institución como esta. ¿Qué ha pasado con todos los contratos de insumos médicos? ¿Qué pasó con los contratos? Imagínense, hay contratos que son de las asociaciones de la economía popular y solidaria, en lo que tiene que ver con seguridad, con limpieza y desinfección hospitalaria. Y ahora, hasta donde tengo entendido, quieren pasarse la ley por donde no alumbra el sol. Y quieren darle a empresas privadas direccionadas, puestas a dedo, cuando dejan sin trabajo a cientos de familias que pertenecen a las asociaciones de la economía popular y solidaria. Todos esos temas nosotros estamos revisando y estamos vigilantes, atentos a que no se sigan cometiendo más atropellos en contra de los derechos de los ecuatorianos. Muy bien, Ronnie, le voy a sacar de ese tema, ya ha quedado explicado. Vámonos a otro que es también importante. En el tema de las próximas elecciones, se está viendo un manejo muy particular por parte de los integrantes del CNE para decir quién va y quién no va. Ustedes como UNE, Centro Democrático, tuvieron también su parte ahí y salieron bien librados en ese sentido, pero hoy en día se sigue impugnando y todavía no se da respuesta a algunos impugnados, y entre esas impugnaciones está finalmente que el CNE es juez y parte en este sentido, pues lógicamente así lo permite la ley, pero muchos están diciendo que esto está muy direccionado y que posiblemente está en peligro las elecciones en febrero del próximo año. ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que con el Estado democrático no deberían jugar los que hoy han destruido la patria. Una muestra de aquello, y le pongo de referencia, es lo ocurrido en Bolivia. Imagínense, con un gobierno dictatorial, tomado por las fuerzas, con las armas, no pudieron contrarrestar la voluntad del pueblo boliviano que valientemente se volcó a apoyar nuevamente al proyecto progresista de allá de Bolivia, declarando a Luis Arce como presidente electo democráticamente, porque es la voluntad del pueblo, y acá de igual manera. Y mire, reflexionando sobre eso, a la Revolución Ciudadana no solamente le estaban impidiendo poder inscribir su binomio,
nos han impedido inscribir nuestras organizaciones políticas. Hasta el último trataron de eliminar el registro de Fuerza Compromiso Social que nos había acogido durante las últimas elecciones del 2019 en las seccionales. Y aún así, el Consejo Nacional Electoral, que calidad prueba no tiene, mi estimado Gustavo, porque imagínense todos los audios filtrados de los consejeros que hablan cómo direccionar políticamente para impedir la participación de una fuerza política. No se pueden dar, no se pueden repetir y no pueden ser funcionarios públicos este tipo de personas. La democracia, ¿verdad?, se define en las urnas. La política, el campo de batalla son las urnas. Ahí es donde debería darse todos los mejores argumentos, las propuestas, el debate, todo. Y que sea el pueblo ecuatoriano al final del día el que premie o castigue una organización política con su voto. Pero aquí, como usted bien mencionó, usted dijo, tratan de ser juez y parte. Y ellos deciden a quién ponen y a quién no ponen. Y además está tan fraccionada y tan desgastada la clase política en el Ecuador que creo que al inicio se inscribieron más de 19 binomios presidenciales, ¿verdad? Entonces se nota que no hay una unidad, que cada uno está por sus agendas particulares y no están pensando en función del país, con una agenda común, con una agenda de bienestar, progreso y desarrollo, como sí lo ha planteado la Revolución Ciudadana a través de su candidato Andrés Arauz y Carlos Rabascal, para poder construir, reconstruir este país, este Ecuador de la esperanza, del progreso y del bienestar. Para reconstruir habrá que reformar, no solamente por decir el Código de la Democracia, para evitar que esta mañosería política siga en manos de un grupo o de los famosos caciques de la política, sino que también habría que pensar en la Constitución. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo soy uno de los principales, a postura personal, no es la postura de mi bancada, yo hablo a título personal, de los proponentes de que se debe desarrollar lo más pronto posible una asamblea constituyente. Es necesario revertir todo el daño ocasionado por ese nefasto consejo transitorio dirigido por Trujillo, el Trujillato, que nos dejó autoridades puestas a dedo, como una fiscal general del Estado que no investiga los delitos en los que están involucrados los funcionarios de gobierno, como un contralor, bueno, un pseudo, porque hasta el día de hoy no presenta su personal y ni es posesionado ante la Asamblea Nacional. Entonces, este tipo de autoridades son las que están puestas a dedo y son parte de ese Trujillato. Además de la desinstitucionalización que ha existido, imagínense, no se ha respetado el Estado democrático, no se ha respetado la voluntad del pueblo ecuatoriano. Ya ni sabemos quién mismo está de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se han sido destituidos a conveniencia y mal paga el diablo a sus devotos. Creo que hasta los mismos que estuvieron involucrados en sus cosas, carnet falsificados, carnet amañados, carnet de discapacidad, también fueron destituidos. Y en eso se ha convertido en el Ecuador, que quienes juraron defender, fortalecer y ampliar los derechos ciudadanos, ahora resulta que son los primeros beneficiados de las políticas públicas, y eso debemos desterrar. El pueblo ecuatoriano debe reflexionar y debe darle paso a una nueva generación de políticos. Han pedido que ya no quieren ver a los mismos de siempre, quieren gente joven, gente preparada. Aquí estamos, la nueva clase de políticos, que la vieja partidocracia a nosotros nos llama pueblo, y nos llaman pueblo porque somos de frente, somos decididos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para construir ese Ecuador que todos soñamos. El pensamiento y anuncio de Ronnie Aliaga Santos, candidato a la Asamblea por Guayas, Distrito 2, UNE, Centro Democrático. Muchas gracias. Le doy paso a Jaime para que continúe con la entrevista, por favor. Ronnie, en Gracias, Perú, Gustavo. Un presidente renunció. El segundo, la Asamblea lo destituyó, porque los vinculaban con actos de corrupción de años atrás. Vizcarra, de hace más de 4 años. Tenemos un presidente cuestionado, pero parece ser que la justicia actúa dependiendo al político que les interesa cuestionarlo o involucrarlo en un acto de corrupción. Usted ha llevado a cabo una investigación con el tema de los INA Papers. ¿Cómo está esa situación de los INA Papers, Ronnie? Jaime, y antes de contestar su pregunta, parece que eso es una nueva tendencia, una nueva moda, ¿no? En Perú, 4 presidentes y en Ecuador, 4 vicepresidentes. Así parece que están funcionando las cosas. O sea, ya no hay esa estabilidad ni esa seguridad
política que debe regir en una nación. Y esto se debe a la traición, a la mentira, al engaño y a que están trabajando en base a agendas personales y no en las agendas de las grandes mayorías. El tema de los INAH Papers. Desde julio del año pasado hasta diciembre del año pasado llegaron las asistencias penales internacionales. Por eso le mencionaba a Gustavo y le decía, ¿cómo puede ser posible que tengamos una fiscal general del Estado que en casos de corrupción demostrada no hace todavía ninguna acción? No vemos públicamente que haya allanamientos, que haya personas detenidas, que haya personas con grilletes. ¿Y por qué se debe eso? Porque el que está denunciado es el presidente de la República, sus familiares y su círculo cercano. Pero las pruebas son contundentes. Más temprano que tarde tendrá que resolver. Mire, ya queda poco tiempo, ya en marzo se cumplen 2 años de la investigación previa. En otros casos, como en el caso Bochornos, a los 388 días, o sea, 1 año y unos cuantos días más, ya había sentencia. Mi estimado Jaime, ya había sentencia. Aquí se puede ver cómo la justicia es direccionada. Y obviamente que se va a hacer de esa forma, pues las mismas declaraciones del entonces secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, mencionó que la doctora Salazar estaba en ese puesto por un encargo valiente del presidente Moreno. Hasta donde teníamos entendido los ecuatorianos y los que conocemos de política, la fiscal debía haber ganado un concurso de méritos y oposición, que dicho sea de paso, fue muy cuestionado y 12 de los 14 postulantes lo impugnaron. Pero es parte del trujillato, como le mencionaba a Gustavo, este tipo de autoridades que no tienen calidad proba para poder, condiciones probas para poder desarrollar el encargo constitucional que tienen. Y lamentablemente el perjudicado es el pueblo ecuatoriano, porque aquí el gran costo de la corrupción lo está pagando el pueblo ecuatoriano, porque se han llevado los recursos del erario nacional, que en este momento nos servirían para pagar profesores, para pagar a los doctores, para comprar insumos médicos, para manejar una crisis. Lamentablemente esos recursos no existen. Yo no sé si usted se ha percatado, cada vez que hay el desembolso del Fondo Monetario Internacional, hacen con bombos y platillos en las cadenas comunicacionales que cogobiernan con ellos. Ya llegaron los fondos, ya llegaron los recursos. Dígame usted, ¿dónde está esa inversión? Ronnie, En varias ocasiones hemos fiscalizado, hemos solicitado la información al gobierno nacional y no nos da. Antes de pasar a otro tema, ¿la fiscal no ha sido llamada a la asamblea por el tema INAH Paper? No, todavía no ha sido llamada a la Asamblea Nacional. Yo solicité como legislador al Consejo Nacional de la Judicatura que inicie un sumario administrativo en contra de la fiscal Diana Salazar por el presunto incumplimiento del principio de oportunidad y de celeridad, pues el tiempo que ha transcurrido en comparación a otros casos de relevancia nacional no son los mismos y a nosotros no están aplicando la justicia como debería ser. Nosotros queremos luchar contra la corrupción, perfecto, hagámoslo, que sea el primero en responder el presidente Moreno y de ahí vamos resolviendo caso por caso. El resto de los casos de corrupción también tienen que ser tratados, pero hay un aparataje del sistema de justicia que puede resolverlos, pero la señora fiscal Diana Salazar debería responder inmediatamente sobre el caso del presidente Moreno, que no solamente está denunciado por el caso de los INAH Papers, mi estimado Jaime, también por el desvío de fondos de más de 5 millones de dólares de la consulta popular del año 2018, donde sacaron recursos nuevamente del erario nacional para financiar su campaña política. Necesitamos adecentar la política, hoy más que nunca es necesario. Necesitamos que las autoridades tengan condiciones probas para poder ejercer un cargo y el pueblo ecuatoriano tiene que estar vigilante de las acciones de estos nefastos personajes. Ronnie, antes de cerrar esta entrevista, le consulto, ¿usted está de candidato a asambleísta por qué distrito? Yo soy, realmente para mí ha sido un orgullo, me siento muy halagado que mi organización política me haya considerado para ser candidato por el Distrito 2 en la lista Centro Democrático de la Revolución Ciudadana y seguimos trabajando con más fuerzas que nunca. Evidentemente tenemos que esperar que ya inicie el calendario electoral en el 31 de diciembre para poder ejercer una campaña política. Mientras tanto, sigo desarrollando mi trabajo como legislador, igual visitando como siempre lo he hecho, como siempre lo hemos hecho la Revolución Ciudadana, no solo en época de campañas, sino siempre, cada vez que ha podido. Recordemos que hemos estado mucho tiempo por el tema de confinamiento, que no hemos podido salir, pero nuevamente retomando poco a poco con las medidas de bioseguridad necesarias, pero accediendo a las nuevas demandas ciudadanas. Y de ahí es que yo le digo,
un régimen hambriador que ha generado malestar y la hecatombe dentro de las clases populares. Necesitan nuestra gente trabajo, salud, educación y seguridad ciudadana. Mire cómo se han disparado los índices de inseguridad, pero mientras los índices de inseguridad se disparan, a la ministra, los altos mandos policiales la condecoran, entre ellos se condecoran, para tratar de evitar que en un juicio político sea destituida, y ahí a estar muy vigilantes. La primera función del Estado, la Asamblea Nacional, debe pronunciarse inmediatamente. Hemos estado exigiendo al presidente de la Asamblea para que convoquen al Pleno para tratar el informe que salió de la Comisión de Fiscalización y que sugiere la destitución y censura de la ministra de Gobierno. Estamos esperando que lo haga lo más pronto posible. ¿No será que están nuevamente haciendo sus artilugios políticos para tratar de salvar Ronnie, a este todavía no hay fecha para el juicio? Todavía no hay juez. Todavía no convocan al Pleno de la Asamblea Nacional para que se trate el tema del juicio político. Y es preocupante. Estamos viendo que quizás nuevamente se va a dar la negociación política, porque para ellos está bien, así es la negociación política. Ya veremos cómo van a votar los de las bancadas independientes, que han sido mencionados en la declaración del ex legislador Daniel Mendoza en el reparto de hospitales. Ya vamos a ver cómo va a votar el bloque gobiernista. Necesitamos decencia en la política. Esto es más allá de ideologías políticas. No podemos permitir que nefastos personajes tengan un cargo tan alto y generen tanto daño al pueblo ecuatoriano. Ronnie, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, Jaime, Gustavo, siempre a las órdenes, y un afectuoso saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Con mucha esperanza, con mucho optimismo. Se vienen los días de gloria, se vienen los días de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias a Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana.